Gaby, muchísimas gracias por la invitación y por estar pendiente de la salud de los venezolanos. Sí, doctor, queremos saber qué pasa el día de hoy en el JM de Los Ríos, qué información hay y si esa información que se está dando es a veces hasta mucho peor, qué dicen las autoridades. Cuéntenos un poco su visión de lo que acontece. En realidad la situación del Hospital de Niños JM Los Ríos, que para tus oyentes y los que están siguiendo a Sergio, que son venezolanos, pues lo saben, y si no, pues les informamos. Fue el hospital bandera de Venezuela en cuanto a salud pediátrica. Éramos un hospital hasta la década de los 2000, 2002, 2003, por allí. Teníamos 420 camas operativas. Hoy día, con una mayor cantidad de población a nivel nacional, apenas este hospital bandera tiene 80 a 85 camas funcionando. Es decir, hemos perdido el 70% de las camas. Eso significa que estamos dejando población a nivel nacional. Apenas este hospital bandera tiene 80 a 85 camas funcionando. Es decir, hemos perdido el 70% de las camas. Eso significa que estamos dejando de atender una gran cantidad de pacientes que acuden a nuestro hospital porque son referidos del interior de la República y de la misma Caracas, porque el Hospital de Niños siempre se caracterizó por tener especialidades que no habían en otras ciudades. Es más, hasta la época del 2000, que yo fui director la primera vez, recibíamos pacientes de Centroamérica, de algunos países de Sudamérica, de las islas del Caribe, incluso personas que vivían en Islas Canarias se trataban en la parte de hematología en Venezuela. Todo esto se ha perdido, un hospital que está de capa caída y específicamente en las últimas noticias que hemos tenido, son 12 niños que han fallecido en lo que va de estos primeros 8 meses del año. Pero es que el año pasado también murieron 8 niños y en el 2019 murieron otra cantidad de pacientes, 8 pacientes específicamente del servicio de nefrología. Son niños que necesitan un trasplante renal, pero como en Venezuela está suspendido hace casi 5 años el programa de trasplante y procura de órganos, pues tienen que vivir condenados a una máquina de diálisis que tampoco es la solución definitiva para ellos, por supuesto, se van deteriorando y terminan falleciendo. Ahora, doctor, ¿por qué son las autoridades las que deciden paralizar este programa de trasplante de órganos y qué debería ser el deber ser en todo esto? ¿Cómo debería operarse? El Ministerio Popular de la Salud alegremente se lavó las manos diciendo que suspendían el programa de trasplante y procura de órganos porque no habían en Venezuela hace 5 años los medicamentos para evitar el rechazo de un órgano. Un paciente que es trasplantado córnea, hígado, riñón, que es lo que se hace básicamente en Venezuela, necesita de por vida medicamentos para evitar el rechazo del órgano. Entonces, como según ellos, no, hace 5 años, mucho antes de las famosas sanciones que sirven como comodín para todo, entonces le pareció más fácil, en vez de conseguir los medicamentos para el programa de trasplante, decidieron suspender los trasplantes. O sea, aquella persona que tiene una insuficiencia hepática, niño o adulto, se muere porque no hay cómo sustituir el hígado. El que tiene problemas de córnea va a perder la visión por lo menos de ese ojo. Y los pacientes renales que por lo menos tienen la posibilidad de hacer diálisis, las unidades de diálisis en Venezuela están prácticamente cerradas. La del Hospital de Niños, que eran 14 camas que le inauguré durante mi gestión, 14 máquinas nuevas, apenas funcionan 7 u 8. La planta de ósmosis inversa no se le da mantenimiento. Eso fue la causa de muerte de 8 niños en el año 2019. Y las autoridades pues se hacen la vista sorda. Inclusive hay que recordar que los pacientes del servicio de nefrología del Hospital de Niños JM Los Ríos de Caracas tienen 2 medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cosa que el gobierno nacional ha hecho caso omiso. Ahora, doctor, usted vivió la realidad del JM de Los Ríos en el año 2000, luego alrededor del 2014, si no me equivoco. Coméntenos un poco cómo fue el deterioro de lo que usted vivió, cómo funcionaba, de dónde venían los recursos y ahora por qué es tan grave la situación. ¿Es simplemente desidia gubernamental?
Ciertamente, yo llegué al Hospital de Niños en el año 1987, cuando recién graduado fui a hacer el posgrado y ahí me fui quedando progresivamente y he pasado por todos los cargos: jefe residente, sociedad de médicos, subdirector, director, jefe de servicio, jefe de departamento. Y evidentemente, como les decía, de 420 camas cuando yo llegué al Hospital de Niños, hoy día tenemos 80. Teníamos 3 terapias intensivas y general, cardiovascular y quirúrgica, no funciona ninguna. La terapia neonatal de 24 camas funcionan 5, 8, si acaso 10. Cerraron el servicio de cardiología, cerraron el servicio de neurología. Entonces, todos esos pacientes que ameritaban ser evaluados y tratados en el Hospital de Niños, pues se están quedando en el camino. El servicio de cirugía cardiovascular está cerrado. Entonces el servicio de fisiatría, la terapia intensiva, que era la terapia intensiva más grande de Venezuela, fuimos los pioneros en Latinoamérica en terapia intensiva, formamos gente de muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica, está cerrada un mes antes de la pandemia y ustedes creen que las autoridades se han pronunciado, han hecho lo posible por reabrir. Quiere decir que los niños que se complican en el Hospital de Niños con coronavirus, hablando de la actual pandemia, pues no tienen asistencia en terapia intensiva porque está cerrada. Ese es el panorama. No hay tomógrafo, bueno, hay tomógrafo, pero está dañado, ya es inservible, el resonador está dañado, no hay rayos X, no hay ni siquiera, Gaby, servicio de dieta. Los pacientes del Hospital de Niños no tienen comida dentro del hospital. Las mamás con los escasos recursos que tienen que salir además a comprar comida, que no es dieta, porque un paciente come, pero una dieta específica de acuerdo a la edad, al peso, a la patología, y no es lo mismo comprar en un restaurante, en una lonchería, que sea una comida preparada bajo las normas adecuadas. Esa es la situación que se vive puertas adentro en el Hospital de Niños. Ahora, doctor, ¿qué puede hacer la sociedad civil, la sociedad de médicos, las diferentes instancias? ¿Hay manera de que se organicen? Porque sabemos que el tema de la ayuda humanitaria cada vez resuena más en organizaciones como Naciones Unidas y una cantidad que de verdad están abocadas al tema venezolano, para que hayan programas de diálisis. De alguna manera hay venezolanos organizados para pedir lo mínimo necesario para hospitales como el JM de Los Ríos. Sí, claro, no, es que claro que sí, están organizados, por lo menos en el Hospital de Niños están muy bien organizados los pacientes, los familiares de los pacientes con problemas renales, los pacientes familiares de pacientes con problemas cardíacos, inclusive los niños con cáncer. El asunto que son ONG, y ahora en Venezuela las ONG están siendo tildadas de golpistas, de que reciben dinero de los Estados Unidos, y es ciertamente lo que tú dices, la forma de hacer lo que nos toca hacer primero al personal de salud, que lo hacemos, mantenernos en los hospitales a pesar de los míseros sueldos con que recompensan el trabajo abnegado del personal de salud. Pero apartando ese tema, la sociedad civil tiene que seguir haciendo presión de todas las maneras, por redes sociales, haciendo manifestación, pero incluso los pacientes, que también ustedes han visto que los pacientes nefrópatas están haciendo manifestaciones, cuando vuelven al hospital los amedrentan. Que los llaman y les mandan mensajes con los milicianos diciéndoles: si no te callas te sacamos del hospital, cosa que es ilegal, cosa que no pueden, pero un gobierno de esta naturaleza suceden cosas atroces como esto. ¿Qué tipo de programas deberían comenzarse a ejecutar de manera urgente? Los trasplantes y que las diálisis se hagan de manera correcta. ¿Cuál podría ser su respuesta? Claro, reanudar el programa de trasplante y procura de órganos, tanto nacional como internacional, porque también hubo una opción que a través de CIDGO Venezuela de los Estados Unidos se estaban enviando pacientes a Italia, pacientes a Argentina para hacer los trasplantes de médula ósea en los casos de problemas de médula ósea, pero entonces por una deuda de 7 u 8 millones de euros se suspendió el programa porque Venezuela no paga a los hospitales como el Hospital de Niños Jesús de Roma para hacer los trasplantes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sincerarse, conseguir los fondos y empezar y reanudar el programa de trasplante y procura de órganos y empezar a atender. Y ojo, no solamente se están muriendo los niños de problemas hepáticos y los problemas renales, se siguen muriendo los niños con las cardiopatías porque hay más de 5.000 niños que no se han podido operar porque entonces cerraron los servicios del universitario, del Hospital de Niños, con el cuento de hacer el famoso hospital cardiológico ahí en Caracas, y a la final eso fue un elefante blanco, ni operan y cerraron los otros. Entonces,
hay que seguir trabajando y que el gobierno nacional se sincere, sea claro y consiga el dinero. La pregunta que ellos, lo que ellos siempre exponen, Gaby, es que por el famoso bloqueo unilateral criminal de los Estados Unidos ya va, pero es que aquí se compran carros lujosos para los personeros del gobierno, aquí están abriendo bodegones, aquí hay más bodegones en Venezuela que farmacias. ¿Y de dónde sale ese dinero? Aquí vemos los milicianos cada vez que hay un desfile de parapetos en los próceres con uniformes nuevos. ¿Cuánto vale ese dinero? ¿Con cuánto valen esos uniformes que son traídos de China? Entonces, ¿hay dinero o no hay dinero? ¿Hay bloqueo o no hay bloqueo? Lo que pasa es que con el bloqueo y con la pandemia quieren justificar todo lo malo que está pasando en Venezuela. Ahora, doctor, también los familiares denuncian un tema administrativo y de corrupción dentro del JM de Los Ríos. Es decir, que sí llegan parte de los recursos, pero ¿para qué se usan? Para que coman bien un grupito pequeño que está cerca de la directora. Incluso hablan de viajes que han hecho parte del personal mientras los niños están comiendo arroz con frijoles. Entonces, esto también se presenta. Hay recursos que llegan al JM de Los Ríos, pero son mal administrados y es más, son tomados por entes corruptos, ¿es así? Claro, porque la normativa internacional vigente es que las donaciones que lleguen por cualquier mecanismo lleguen directamente a la ONG, a diferentes ONG, para evitar este tipo de problemas, porque es la forma de asegurarse que realmente la ayuda llega a la gente. Yo he conseguido donaciones de mascarillas, alcohol gel para los residentes, porque ni siquiera eso le dan al personal de salud, entonces tratan de obligarme de que yo tengo que entregarlo en dirección. Pues yo le he dicho que no, entonces ¿qué hago? Tengo que sacar a los residentes de a uno en uno a la calle, irle entregando los paqueticos de cosas, porque si uno lo entrega a dirección, evidentemente no llega. Así pasa con los juguetes, con una cantidad de cosas que tú mismo lo has dicho, han sido denunciados desde la parte interna del hospital. Lo que pasa que para tener evidencia de eso es muy difícil porque se cubren muy bien la espalda. Igual sucedió con las vacunas. Hay muchas denuncias de que no solamente en el JM, en muchos hospitales llegaban camionetas diplomáticas, llegaban autobuses con gente que no trabajaba en el hospital, probablemente de embajadas vecinas, y estaban vacunando a personas que no tenían nada que ver con salud, mientras que el personal de salud seguía o seguimos sin estar el 100% cubierto. Eso es lo que sucede en Venezuela, y entonces, claro, se hacen las denuncias, te amedrentan, te despiden, te amenazan con que te van a hacer expedientes, y entonces la gente decide quedarse callada. Ahora, doctor, también está un tema, perdone mi ignorancia porque no sé específicamente cómo se comportan este tipo de enfermedades, pero el tema de la prevención, el número de casos de niños enfermos ha aumentado precisamente por todo lo que tienen que padecer estos niños, por malnutrición y todo eso. Un poco también irnos antes de que ellos lleguen al hospital, cómo también atender esa realidad. Totalmente, no solamente niños, adultos también. Aquí hay que recordar que más o menos en los menores de 5 años, Gaby, hay más o menos un 30% de desnutrición entre severa y moderada. Eso es terrible para una nación porque estamos comprometiendo el desarrollo neurológico de esos pacientes, porque al final del día, cuando esto pase, porque debe pasar, tú vas a poder comer cuando haya comida en los anaqueles a precio asequible en Venezuela, pero lo que no creciste, lo que tu cerebro no se desarrolló en el momento adecuado es irrecuperable. O sea, ya tenemos por lo menos una generación comprometida. Aquí se ha perdido entre 5 a 8 centímetros la talla del niño venezolano. Quiere decir que vamos a tener venezolanos bajitos, flaquitos, que no sería tan importante, pero sí vamos a tener una cantidad de venezolanos con limitación neurológica que lo que van a estar acostumbrados a estirar la mano para que el papá gobierno de alguna manera te deje comer, y es lo que se está haciendo con las famosas bolsas CLAP. No te pago bien, tú no puedes comprar comida, entonces yo, Estado, te doy una bolsa de comida de mala calidad, pero es mejor comer algo que no comer nada. Y el hambre hace que la gente pueda perder su dignidad, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Entonces, aquí la ayuda humanitaria realmente, como lo mencionaste,
es necesaria, sabiendo que no es la solución, porque tú no puedes poner en manos de donantes el futuro de un país que tiene que tener comida, salud, educación, bomberos, etcétera. Entonces, la ayuda internacional es necesaria, pero en un momento puntual, pero en transversal, un Estado serio tiene que activar los programas de hipertensión, de mujeres embarazadas, de diabetes, de HIV. No es posible que Venezuela tiene más de 4 años sin que los pacientes con HIV sepan cómo está su condición, porque no es reactivo. Y tan grave como eso es que las nuevas personas que están contaminándose con HIV, por ejemplo, no tienen idea de si están contaminadas o no, porque no hay, ese programa está prácticamente en eso. Entonces, y así como eso, todos los programas, los pacientes crónicos, hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, se están muriendo como pajaritos en sus casas. Claro, es un doliente que tiene una familia, pero eso no se sabe, ni porque de paso, desde el año 2016, el Estado venezolano, infringiendo la ley, violando la ley, no tenemos las estadísticas, el boletín de estadísticas mensuales y anuales para saber de qué nos enfermamos, de qué nos morimos, cómo nos estamos muriendo. Nada de eso se publica porque es una forma de, al no publicar, pues protegerse, y todo lo que uno pueda decir lo puede desmentir porque no hay información oficial. Doctor, nos quedan 2 minuticos y justamente quería retomar lo que son los comentarios que hace la audiencia sobre la valentía que usted tiene en denunciar todo esto, porque sabemos que ustedes son amenazados directamente. Conoce de colegas que quizás hacen una denuncia a través de redes sociales o la televisión y son específicamente amenazados para que no hablen más. ¿Cómo no? Totalmente. Y yo, porque tengo ya 62 años y me jubilaron, o sea, digo jubilaron, pero eso fue una botada 6 años antes de mi época de jubilación, 2014, yo tenía que jubilarme en el 2020 y me llamaron a dirección y me dijeron, te vas porque molestas al régimen. Claro, yo tengo más o menos un estatus muy conocido, fui director, presidente de sociedad de pediatría, entonces conmigo lo que hicieron fue sacarme por la puerta de atrás, pero a los médicos más jóvenes le dicen, mira, el expediente de Urbina, tú eres joven, te podemos votar. Entonces la gente tiene miedo porque tiene que comer, tiene que proteger a su familia, pero realmente yo tengo un alumno de la unidad de terapia intensiva que ya es adjunto, por supuesto, y el director, un director hace dos directores, porque además cambian de director como cambiar de camisa, en un pasillo lo mandan a golpear. No solamente te amedrentan, sino que ejecutan las medidas criminales dentro de la institución hospitalaria. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información. Ojalá que logremos esa ayuda humanitaria, que como sabemos que no hay una solución pronta dentro de Venezuela, que por lo menos esos planes se ejecuten y vayan directamente a los pacientes, no a una administración, no a una dirección, sino para ayudar a todos nuestros niños. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti por el contacto y por estar pendiente desde por allá de la salud de los venezolanos, que también es importante que a nivel mundial se sepa las atrocidades que suceden en el sistema de salud venezolano. Declaraciones de Uniades Urbina Medina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, adicionalmente exdirector del Hospital JM de Los Ríos. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Al Día con Sergio y enseguida venimos con mucho más.